Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola, hola a todas las Wow Moms que nos están viendo en este momento. Bienvenidos una vez más a Wow Mom, este programa que está para equiparlas en espíritu, alma y cuerpo. Mi nombre es Linda Restrepo, más conocida como Mona Creída, y hoy tengo una invitada muy especial. Les cuento que cada tanto, una vez al mes más o menos, quiero invitar a alguien para que nos cuente su testimonio de vida, para que pueda servir de aliento, de esperanza para tantas mamás que pueden estar pasando por tantas situaciones. Ella es Rocío Chemás y nos está acompañando desde Bogotá, Colombia. Rocío, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, Linda, y espero que el testimonio que voy a compartir sea muy útil para otras mamitas en momentos difíciles. Claro que sí. No quiero mencionar exactamente el tema para irnos directamente a la jaqueca, para que entonces después de esto, entonces podamos hablar un poco pues de todo lo que tienes que contarnos. Bueno, les cuento que la jaqueca es el momento donde todas las mamás nos contaron por qué fue el dolor de cabeza que sus hijos les dieron en los últimos días, y como siempre digo, puede ser un dolor de cabeza de niños pequeños o puede ser un dolor de cabeza de adolescentes. Pero antes de yo leerles los que me dijeron ustedes, me gustaría que Rocío me contara cuál ha sido su jaqueca o cuál fue, porque sé que tiene un hijo grande ya. Entonces, cuéntame cuál fue tu dolor de cabeza en algún momento. Mi dolor de cabeza fue cuando Santiago tenía como 8 años y acabábamos de remodelar una parte del apartamento, habíamos colocado piso laminado, era un piso de tráfico pesado y es que era tráfico hotelero. Se supone que resiste todo, pero el jovencito entraba de jugar con la patineta y recorría todo el apartamento montado en patineta, traía el montón de amigos porque toda la vida ha sido súper amiguero, pero básicamente eso era un dolor de cabeza porque uno con el piso nuevo que no quiere que ni siquiera que lo pisen y entrar con una patineta con las ruedas y todo, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Eran cosas tontas, pero bueno, uno recuerda eso y hoy le da risa, ¿no? Exacto, sí, siempre digo eso, que en un momento fue el momento de estrés y después uno se ríe contándolo. Bueno, ahora sí les voy a contar lo que me dijeron ustedes. Luisa F. Beltrán dice, porque mi hija quería colocarse mi ropa, tiene 7 años, el outfit completo, y pues obvio nada le quedaba y no hizo sino llorar. Y es que en serio son cosas súper bobitas, como diría uno, que obviamente para ellos sí es como el gran problema, pero llega el momento de estrés, la pelea con ella, el llanto, pero bueno, ya después uno se ríe. Y esa es la idea, que nos riamos. Bueno, Tati Cas 1 dice, quería poner un tren donde no le cabía y lloraba para que lo lograra, pero seguía llorando. Y puede que las personas que nos escuchen dicen, ¿es en serio? Pero digamos, ella específicamente me escribió ayer y me dijo, no sabes el estrés, porque en estos días yo tuve mi jaqueca, obviamente también, y puse, si en algún momento, no exactamente, puse así, mi esposo a veces me pregunta, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Cuál es tu plan hoy con las niñas? Y yo le digo, sobrevivir. Entonces dije, si algún momento tú has pensado esto, créeme que no eres la única que está pasando por eso, no eres la única que se ha estresado, que se ha sentido súper cargada. Recuerda que estás haciendo un muy buen trabajo. Entonces ella me escribió por eso y me dijo, no sabes, estaba llorando ahora, porque llega un punto donde uno se estresa y se desespera, pues porque es uno tras otro, tras otro. Y este segmento lo hacemos para que sepan y se den cuenta que no son las únicas que están pasando por eso. Entonces te cuento, mi jaqueca, en estos días mi hija mayor Amelie, se le quité la pijama y le dije, mi amor, ve y te vistes, ponte lo que tú quieras. Y escogió una camiseta de manga larga y estamos aquí a 90 grados, no sé, 30 y algo Celsius. Y le dije, mi amor, te va a dar mucho calor, cámbiate. Pero el caso es que cuando fue a mostrarme la que se había puesto y le dije eso, me dijo, pero no me dijiste, wow, se te ve hermosa. Y yo, se te ve muy bonita, mi amor, pero ponte otra. Eso fue el motivo para que se desencadenara 1000 cosas más, que llorara, que estuviera frustrada, que después no quisiera desayunar, entonces, y además que estoy en un momento donde es como una mini teenager, que todo es un drama, entonces, Dios mío, o sea, uno tiene que respirar profundo, porque la verdad sí es difícil. Respira hondo. Exacto. Pero bueno, ya sabes, mamá, si ustedes quieren ser parte de este segmento, nos pueden escribir en Instagram, soy WowMam, o en el mío, Mona Creída.
Pero bueno, ahora sí entremos en materia. Y la verdad, me pongo un poco nerviosa porque la verdad, el tema de hoy es algo que yo creería que ninguna mamá le gustaría hablar. Es un tema que creería que es lo más difícil que una mamá puede pasar y es el luto de un hijo. Es pasar, porque uno dice, el orden de la vida es que los hijos entierren a sus padres, no que los padres entierren a los hijos. Y pues por eso hoy tenemos el privilegio de escuchar el testimonio de Rocío, una madre valiente que ha pasado por el duelo y ha encontrado la manera de seguir adelante. Ella nos va a estar compartiendo su historia personal y sobre todo nos va a brindar esperanza e inspiración, porque alguna mamita puede estar pasando por eso, ya sea una pérdida de embarazo, ya sea una muerte natural, un accidente, o de pronto no está pasando por esto, pero tiene un ser querido, alguien cercano, una amiga que está pasando por esto y pues poder ser ese apoyo y a veces uno no sabe qué decir, pero por lo menos ser esos oídos dispuestos a escuchar, ¿no? Entonces, ahora sí, Rocío, gracias por estar acá y bueno, cuéntanos esta historia. Bueno, mi historia comenzó ya hace muchos años porque yo tuve un hijo que se llamaba Juan Sebastián y como a los 2 años y medio notamos que tenía una bola en la planta del pie derecho. Entonces empezamos a hacerle montones de exámenes. El médico en un principio pensó que era una leucemia, pero después de varios exámenes le salió un ganglio en la ingle derecha. Entonces decidieron hacerle biopsia de ese ganglio y resultó con un tipo de sarcoma muy, muy maligno. Pues gracias a Dios el Señor nos rodeó de médicos como muy lindos, muy apersonados de la situación. Ese era un oncólogo pediatra, nos dijo, tu hijo tiene 30% de posibilidades de vivir, pero así tenga uno, vamos a luchar por él. Entonces arrancamos el proceso de quimioterapia, radioterapia, cirugía. Llegó un momento en que me hicieron la propuesta de amputarle un pie, porque el mal estaba en el pie, el tumor maligno, el tumor primario estaba en el pie, pero gracias a Dios no hubo necesidad de eso. Le hicieron cirugía, le quitaron el tumor, la quimio, la radio, y lo dieron de alta como a los 2 años. Tuvimos un buen año 1995, muy bueno, y nuevamente como en abril del 96, él recayó, porque la doctora me decía, hay más de 100 tipos de cáncer, es muy difícil, cualquier cosa mínima que quede se puede multiplicar. Entonces le detectaron nuevamente el cáncer en el pulmón derecho, tenía el pulmón derecho totalmente afectado y le dieron 6 meses de vida. Igual pues siguió su tratamiento, etcétera, muy pegados de Dios. Yo pues te había comentado que yo nací en una familia que era católica, pues católica, mi mamá era católica, mi papá bautista, mi papá es de la costa, de los bautistas de Barranquilla, y se casaron por la iglesia bautista hace 64 años, y eso era una herejía en esa época. Mi mamá, las monjas las comulgaron por casarse con un protestante, porque no era absolutamente imposible. Yo estudié en colegio de monjas también y realmente mi relación con el Señor era muy, muy, muy light, porque realmente no iba a nada. O sea, yo iba a una misa cuando alguien moría, cuando alguien se casaba, y de hecho cuando me casé me regalaron una Biblia que nunca abrí. Pero cuando mi hijo se enfermó, yo recuerdo que nosotros vivimos muy cerquita de Casarroca, aquí en Bogotá. Mi papá se fue caminando hasta la iglesia, interrumpió una reunión de pastores y les dijo, mi nieto está enfermo, necesito que oren por él. Y al otro día estaban acá los pastores del Ministerio de Sanidad orando por Juan Sebastián y realmente nos acompañaron en todo el proceso. Ya llegó pues, ya como en octubre del 96, mi hijo muere. Realmente no, yo pienso que se hizo todo lo humanamente posible. Yo ya en esa época estaba más pegada del Señor, ya llevaba como 3 años asistiendo a la iglesia y conociendo de Dios. Y recuerdo tanto que una vez el pastor Darío dio una prédica que decía que uno tiene que aprender a soltar, que en el momento que uno suelta, la bendición cualquiera que ella sea se desata.
Y la bendición no necesariamente es que una persona se sane, porque es que morir también es una bendición. ¿Ves? Cuando tú lo ves desde la perspectiva celestial y de que tu hijo está en un lugar maravilloso, uno entiende que morir también es una bendición. Entonces, yo recuerdo mucho, pues, cuando amaneció ese día y yo lo vi tan mal, lo bañé y luego me senté, lo cargué y yo dije, no, dije, Señor, yo te lo entrego. Realmente me siento satisfecha porque hice todo lo que tenía que haber hecho. Humanamente, como mamá, hice todo lo que pude haber hecho, pero no puedo hacer más. Yo te lo entrego, haz tu voluntad. Y no me vas a creer, pero esa tarde él murió. Entonces fue como que uno siempre pide, Señor, sánalo, Señor, levántalo, Señor, en fin, uno siempre quiere retener esto, pero pues la voluntad de Dios era otra. Entonces hoy pues ya han pasado muchos años, a los 2 años de morir Juan Sebastián, yo me había separado a mi esposo, entonces pues obviamente fue una cosa complicada pues entre la separación y el duelo, y luego 2 años después nos volvimos a casar con el mismo y el Señor me regaló otro hijo que para mí es pues la restitución, porque cuando yo miro las fotos de Santiago, que ya tiene hoy 24 años, y miro a Juan Sebastián, realmente cuando yo quedé embarazada, yo decía, Señor, pues si tú quieres, regálame un hijo que sea la restitución de Juan Sebastián. Y uno mira fotos compara fotos a los 4 años, Juan Sebastián murió de 5 años y medio, y eran muy parecidos, o sea, tan parecidos que yo como mamá a veces decía, ¿cuál es cuál? Es cuál? Entonces fue como volver a vivir lo que dejé de vivir, lo que se cortó en un momento, pero el Señor me dio la oportunidad de volverlo a vivir. Entonces eso para mí ha sido maravilloso, ¿ves? Es mi compañero, somos súper unidos. No, Santiago es maravilloso, es un hijo maravilloso. Entonces agradecida con Dios por eso, porque a uno no le pertenece nada. Los hijos son como joyas prestadas que Dios te las da por un momento, pero te las puede pedir. Entonces uno tiene que tener esa capacidad de saber soltar. No, no es sencillo, no es fácil, y pienso que la mejor ayuda para mí fue estar pegada a Dios, el leer su palabra y aferrarme a sus promesas. Wow, increíble, increíble. Y bueno, uno sabe que fue hace muchos años, pero yo creo, obviamente, algo así uno no lo olvida, pero es increíble escucharte hablar como con esa paz y esa tranquilidad. Ahora sí empiezan mis preguntas. Cuando, cuando tu hijo tenía 2 años y medio, que dices que fue cuando le encontraron pues el problema en el pie, cuando te nombraron la palabra cáncer, ¿qué fue lo primero que llegó a tu cabeza? Lo primero que llegó fue, pues obviamente muerte. Uno se cuestiona qué estoy haciendo mal. Y mi esposo en esa época decía, él se sentía culpable. Él llegó esa noche al apartamento y dijo, perdóname Dios, esto es culpa mía. Yo le decía, pero ¿por qué es culpa tuya si es que esto es un castigo de Dios? Decía él, pero yo decía, pero ¿por qué? Si no estamos haciendo nada malo. Entonces, es decir, uno se cuestiona muchas cosas. Mi papá, por ejemplo, decía, cuando les dije que Juan Sebastián tenía cáncer, mi papá decía, pero ¿por qué a él y por qué no a mí? ¿Por qué le da a un niñito y no a mí? Es muy difícil de asimilar, y además de entender que le da a los niños, que uno a veces cree que el cáncer está reservado para el que fuma, para el que ha llevado una mala vida o que no se ha cuidado o que se alimenta mal, qué sé yo. Pero cuando uno ingresa a un hospital, y empieza a saber esa problemática que hay, yo recuerdo que nosotros inauguramos la unidad oncológica de la Fundación Cardioinfantil. Juan Sebastián fue el primer paciente. Wow. Y esa unidad la habían donado unos judíos que habían perdido un hijo. Y el primer paciente fue mi hijo. Y a los pocos meses eso estaba lleno. Me acuerdo que pasamos varias noches solos ahí con la enfermera porque no había más pacientes. Y al poco tiempo llegaron muchísimos. Entonces es duro entender que esa enfermedad pues le puede dar a cualquiera. No siempre es muerte, porque hay muchos tipos de cáncer que tienen buen pronóstico,
pero sí, es como un choque, ¿no? Es Claro. como que como un cimbronazo, digo yo, que te lleva a buscar, a mí me llevó a buscar a Dios. En mi caso personal, pienso que esta prueba para mí, el objetivo de esta prueba es que yo tuviera una relación personal con Dios. Y realmente para mí eso ha sido el legado que me dejó mi hijo. O sea, mi hijo vive en el sentido de que yo hoy me comunico con el Señor, tengo una relación con Él, me congrego en una iglesia, leo la palabra, y yo creo que si esa prueba no hubiera llegado a mi vida, tal vez estarías con otra Rocío diferente. Claro. Pero esa prueba me moldeó definitivamente, cambió mi vida y para mí el Señor es mi compañero. Y yo le comentaba a Santiago esa entrevista y yo decía, es que yo no puedo desligar al Señor cuando hablo, porque es Claro. que todo para mí va pegado con Él. O sea, si yo superé esta prueba, es porque tenía a Cristo en mi corazón. Esa es para mí, creo que es la clave, es la clave para salir adelante. Claro. Pero No, sí es un choque, es un choque. y justo te iba a preguntar eso, que hay situaciones en la vida que aún personas creyentes que ya tienen una relación con Dios, las separan de Dios porque dicen, ¿por qué me pasó a mí? No se supone que tengo una relación contigo, que las cosas deberían ser perfectas, porque a veces uno cree que ser cristiano o tener una relación con Dios es que aún, o sea, que toda la vida va a salir espectacular. Entonces puede pasar eso, que te aleja de Dios o en tu caso, porque ahora lo decías que tú no, o sea, como que apenas ibas a la iglesia y esta situación hizo todo lo contrario. El poder de Dios se perfeccionó en la debilidad y te acercaste a Él. Pero también fue un proceso porque dices que pues a los 2 años y medio pues quedó sano y fueron 3 años, no sé cómo decirlo, si como una prueba, como una especie de tranquilidad para ti. Dime en esos 3 años más o menos cuando, después de que él estuvo sano, ¿cómo fue para ti? O sea, porque de pronto tú dijiste, wow, Dios, respondiste mi oración, eres fiel, y de pronto como que tenías algo en tu cabeza, no sé, o hasta de pronto era un tiempo que Dios te estaba preparando para que fortalecieras tu relación con Él, para cuando después ya tu hijo se fuera a la presencia de Dios. Entonces dime más o menos cómo crees que fueron esos años después de que lo diagnosticaron y que se sanó. Pues él empezó con el problema en el año 93, él nació en el 91. Y realmente lo que tuvimos de sanidad fue como un año, porque en el 93 empezó quimioterapia, luego la cirugía, luego radioterapia, y lo dieron de alta como a finales del 94. Entonces, digamos que en el 95 él estuvo Okay. lo que llaman en esta enfermedad en remisión. Mm. Fue realmente un año que tuvimos en el que pues ya declarábamos la sanidad de él, realmente era eso, y no nos esperábamos eso hasta yo llegué a dar el testimonio en la iglesia en esa época de la sanidad de mi hijo, que di el testimonio, pero pues fíjate, las cosas cambian. Recuerdo mucho un ayuno que yo fui, yo estaba muy nueva en la iglesia y fui con mi esposo y el pastor Darío se nos acercó y nos dijo unas palabras que todavía hoy me retumban, que dijo, su hijo ya estaba completamente sano, ahora depende de ustedes dos. Mm. Entonces siento que en Wow. nuestras vidas no estaban bien, realmente nuestras vidas no estaban bien como matrimonio. Mi esposo no andaba muy buenos pasos en esa época y yo creo que eso afectó mucho, eh, digamos, no puedo decirte que sea el tema de por qué mi hijo no se haya sanado, pero pienso que hay algo espiritual también ahí, ¿no? Mm. El tema es que tuvimos ese año como de victoria, digámoslo así, y volvió la enfermedad. Eh, pero igual la vida, así no sea creyente, la vida no es fácil para nadie. Mm. Es decir, creyentes o no creyentes, todos tenemos pruebas. Y no porque uno tenga una relación personal con Dios, nunca le va a pasar nada, nunca se le va a morir un ser querido. Uno siempre está, porque en este mundo estamos, Mm. y definitivamente la muerte es una realidad para todos. ¿Sí? Lo Claro. importante como creyente, yo pienso, es que uno lo ve de otra óptica. Y cuando a mi hijo lo diagnosticaron, yo recuerdo que los pastores me decían, no se pregunten el por qué, sino el para qué. Mm.
Entonces, esa es la cuestión, es el para qué. ¿Para qué llega esta prueba a tu vida? Para transformarte como persona, para que tú mañana consueles a otros, para que tú mañana puedas levantar a otros que estén en la misma situación. Yo lo veo así, ¿no? Ya no me pregunto por qué pasó, por qué no me dio a mí, es decir, hay cosas que uno no puede manejar, solamente asimilarlo y asimilar ese propósito de esa prueba, ¿no? Que en mi caso definitivamente me acercó al Señor. Me hizo tener una relación con Él ya firme, estable, es todo, pues. Claro. Y ahora hablabas de cuando ya tu hijo fallece, como que tú hiciste todo lo que estaba ya en tus fuerzas y dijiste como que ya Dios te lo suelto, ya haz lo que tengas que hacer. Y yo creo que también es eso, así uno como mamá obviamente quiere estar con su hijo y pues el deseo del corazón más grande sería pues que Dios lo sanara y que pudiera estar con uno. Yo creo que llega un punto donde ya tú lo veías sufrir tanto que tú decías, yo prefiero que ya esté en la presencia de Dios sano, feliz, corriendo en el cielo con Dios, con los ángeles, y no acá sufriendo. Y puede que esté conmigo día a día, pero viéndolo así sufrir, me imagino que pues obviamente eso debe ser pues increíble para uno como mamá, debe ser muy fuerte, que muchas veces cuando ellos se caen o se pegan o les da una gripa, cositas así pequeñas, uno dice, ay, ¿por qué no soy yo el que se enfermó? Como lo que dijo tu papá. Pero entonces llega ese punto donde ya me imagino que lo estabas viendo sufrir tanto que dijiste como que no, ya lo suelto. Pero yo creo que decir eso es como que requiere una madurez espiritual muy grande, porque uno de ser humano es como que no lo quiero para mí, es mi hijo, aunque uno sabe que los hijos son un préstamo de Dios, pero es difícil, o sea, es fácil decirlo, pero aplicarlo es muy difícil. ¿En qué momento crees que tuviste esa convicción? Pues de repente de verlo tan enfermo, recuerdo que los últimos 15 días antes de morir él, nos turnábamos para dormir con él porque como él tenía oxígeno, él no podía dormir acostado. Entonces yo dormía medianoche con él cargado y luego medianoche, la otra media pedazo de la noche mi esposo dormía con él. Entonces era realmente uno termina agotado. Claro. Además porque el médico me decía, si quiere lo hospitalizamos y allá le hacemos todo. Y yo le dije, no, doctor, yo no quiero que él muera en un hospital. Yo quiero que él esté cómodo en su casa. Él murió en este apartamento. Esto fue hace va a cumplir 28 años de haber fallecido, yo todavía vivo acá. Pero yo no quise que lo hospitalizaran porque lleno de cosas y no quería eso. Entonces, yo pienso que de ver todos los esfuerzos que se hacen y que realmente, no, como dice el Señor, no es por tu fuerza, sino por mi poder, ¿sí? No es porque uno quiera hacer y quieras pedir y uno tiene que someter sus oraciones a la voluntad de Dios, es lo que Él quiere, ¿sí? Y cuando Él obra algo, Él obra para el bien de los que lo aman y Él lo levanta a uno. Increíblemente Él le da a uno la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. Entonces yo lo dejé ir, le dije, te lo entrego. De hecho, tengo un poema que si lo puedo leer, se llama La gema prestada. Listo, hagamos algo, porque ¿sí? ya casi tenemos que irnos a una pausa, pero cuando regresemos nos lo dices, porque sí, en este segundo segmento ya nos has contado tu historia, obviamente tengo más preguntas, pero ya en este segundo segmento me gustaría que hablemos de ya tú qué le dices a las mamás, o sea, ya esos consejos, esas cosas como para que ellas ya puedan aplicar, obviamente pidiéndole a Dios fortaleza, porque sabemos que no es fácil, o sea, que esto es algo como que va en contra de la naturaleza de uno, como decía ahora. Entonces, ustedes mamás, no se vayan, quédense ahí, por favor, para que podamos vernos en el segundo segmento, para que sigamos hablando con Rocío Chemas de todo esto que le pasó con su hijo, pero sabemos que Dios tiene una palabra muy especial para cada una de ustedes. Esto es Wow Mom y ya volvemos. Sus emociones, su tiempo, sus temores, sus heridas. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Es lo que en Wow Mom queremos que escuches. A otras madres, expertas y a profesionales en estos y otros temas para que veas que no estás sola y que eres una Wow Mom. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soy Wow Mom, @Mona Creída y @CBC La Voz.
Hola a todas, regresamos a Wow Mam. Estamos hablando con Rocío Chemás acerca de cómo ella pasó el duelo con su hijo. Así que pues esperamos que les llegue el mensaje a su corazón y sobre todo que puedan recibir este consejo para que si ustedes están pasando por esto o conocen a alguien que está pasando por esto, pues puedan tener esa palabra de fortaleza y sepan que hay una esperanza. De pronto ustedes nos están escuchando a través de CBC La Voz o a través de una de las 700 afiliadas que tenemos en toda Latinoamérica, o también lo están escuchando después en nuestro podcast o en nuestro canal de YouTube On Demand. Ya saben, la mejor manera en la que nos pueden apoyar es buscándonos, soy Wow Mam, en las redes sociales, en nuestro podcast, siguiéndonos, dándole like, dándonos 5 estrellas también, pues para que podamos seguir dándoles este contenido para edificar sus vidas. Bueno, Rocío, nos estabas contando entonces que en todo esto con tu hijo hiciste un poema. No, me lo regaló una amiga. Ah, ok, ok. Unos meses antes de morir mi hijo, ella me regaló un poema. No sé quién es el autor, pero me pareció pues muy Mm, lindo, muy apropiado. Lo tengo hasta con una foto de Juan Sebastián, no sé si la puedas ver mm. ahí, Ay, si se puede ver, sí, sí. Ay, hermoso, ¿sí? sí. Era muy lindo, sí. Pero se los quiero compartir porque es muy Claro que linda sí. lo que dice. Se llama La Gema Prestada. Dice, Wow. te prestaré por un tiempo uno de mis hijos, dijo él, para que lo ames mientras viva y lo llores cuando muera. Puede ser por 6 meses o 7 semanas, o por 20 años o 3. Por favor, ¿quieres cuidarlo por mí mientras lo vuelvo a llamar? Él te alegrará con su encanto y su estancia será breve. Tendrá sus amorosas memorias como un solaz para tus penas. No te puedo prometer que se quedará, ya que todo lo terreno ha de regresar, pero hay lecciones que allá abajo se enseñan y deseo que este ser aprenda. He visitado todo lo ancho del mundo en busca de maestros de verdad y entre el tropel en que la muchedumbre vive te he escogido a ti. Le darás ahora todo tu amor, no pensarás que el trabajo ha sido en vano, ni me odiarás cuando lo llame para traerlo de nuevo acá. Creo haberte oído decir, querido Dios, hágase tu voluntad. Por toda la alegría que tu Hijo nos trajo, por los riesgos y las penas que hemos corrido. Lo hemos abrigado con ternura, lo hemos amado mientras pudimos y por ello siempre agradecidos estaremos. Sí, muy lindo. No, voy a La llorar. gema prestada me pareció hermoso, porque es eso, ¿no? Los hijos son como Mm, tesoros que el Señor nos presta, mm, ¿sí? Nuestro vientre lo ponemos para dar a luz un ser, pero no nos pertenece. mm, Tenemos que, cuando el Señor lo quiere, nos lo reclama, hay que dejarlo ir mm. y con la convicción de que el Señor siempre nos va a levantar en victoria y Amén. nos va a permitir, digamos, con la perspectiva de que algún día nos estarán esperando en la puerta del cielo cuando el Señor nos llame a su presencia, Claro que porque sí. ellos están allá en el cielo, en un sitio maravilloso. No, me hiciste llorar. Ahora no me estaba enfocando la cámara, pero me hiciste llorar porque en serio, lo que decía al principio, yo creo que uno como mamá, eso es como, no sé, el temor más grande o el dolor más grande. Y bueno, obviamente ya uno siempre orando, pidiéndole protección a su hijo, sí, a sus hijos, pero pues ya que sea Dios guiándonos en esto, sobre todo como mamás, ¿no? Te quería preguntar, yo creo que la culpa es una de las cosas como más fuertes que puede de pronto haber, así como la tuvo tu esposo, cuando te pregunté, apenas te dijeron la palabra cáncer, ¿qué vino a tu mente? Y yo creo que muchas mamás les puede pasar, sea que el desenlace sea que falleció su hijo o una enfermedad o algo, pero creería que esa culpa llega a uno diciendo, fue mi culpa, por esto mi hijo está pasando por esto, si hubiera hecho esto, no estaríamos en esto, si no hubiera hecho esto, no estaríamos en eso y empiezan los hubiera, los hubiera. Tú que no tuviste culpa, porque pues eso fue lo que nos dijiste, ¿qué consejos le puedes dar a esas mamás que no importa su circunstancia, se está dando muy duro por lo que está pasando sus hijos o por lo que pasó en algún momento? Pues sí, es difícil porque digamos que cada duelo es distinto, ¿no? Digamos, en el caso mío, como hubo una preparación, entonces uno empieza a hacer el duelo desde mucho antes. Cuando tú tienes una enfermedad terminal, uno empieza a elaborar el duelo de antes, entonces es distinto a la mamá que pierde un hijo en un accidente Mm, repentinamente, ¿sí? claro. Mm, Yo les diría a las mamás que
uno tiene que perdonarse a sí mismo porque no somos perfectas. Tratamos siempre de hacer lo mejor por nuestros hijos, pero no somos perfectas, nos equivocamos también, pero tampoco podemos pasarnos la vida castigándonos. Creo que uno tiene que alentarse para seguir adelante, recordando los pequeños detalles que hacen de la vida familiar. Por ejemplo, si le regalaste a tu hija un maquillaje, ella te dio un beso en la mejilla porque le regalaste un maquillaje. O si cuidaste a tu hijito cuando tenía una gripa terrible y lo cuidaste cuando estaba enfermo. Si un día te subiste al bus del colegio, como me tocó a mí, a preguntar quién era el muchacho grande que le estaba haciendo bullying a mi hijo. Sí, a defenderlo, no me importaba que el bus se muriera de la risa. Yo me subí a decir quién es el que le está diciendo esto a mi hijo. Y nunca, era un muchacho de último grado y Santiago tenía 7 años. Entonces, en esos pequeños detalles, yo creo que uno tiene que aferrarse a eso, porque esos son los detalles que engrandecen la vida, no lo que dejaste de hacer. Si tienes un sentimiento de culpa que no le diste tal cosa a tu hijo, dásela a tu otro hijo. O sea, eso que tú sientes que le faltó por darle al que se fue, dáselo a otro ser querido. Si no tienes más hijos, a tu esposo, a otra persona que lo necesite. O sea, trata de dar eso que no diste acá a otra persona que esté viva. Y recuerda y ten en mente los detalles lindos, los abrazos que te diste con él, lo que compartiste en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, en que uno está como mamá, que a veces pasan desapercibidas, cuidar una gripa, hacerle un caldo de pollo porque tiene gripa. Esas cositas que son amor, ¿ves? Yo diría que se enfoquen en eso y se perdonen a sí mismas. Claro. Y sigan adelante. No, y pues dices, cada mamá vive el duelo de una manera diferente. Y por ejemplo, he visto, no sé, cuando uno ve películas o escucha, muchas situaciones en que la mamá obviamente está triste y tiene todo el derecho de pasar a hacer su duelo, pero hay veces abandona lo que tiene por enfocarse en lo que se fue. Entonces puede que tenga más hijos, pues tiene un esposo y obviamente sí está triste y todo esto, pero pues lo que tú dices me parece algo muy práctico que se puede aplicar. Lo repito porque cada mamá, cada persona en general vive el duelo de diferentes maneras, pero pues la idea es podernos fortalecer, podernos levantar y estar para esas otras personitas que nos necesitan. Entonces lo que estabas diciendo de listo, de pronto no le pudiste dar a tu hijo que ya no está X cosa, pero se lo puedes dar al que está. Y pues para que también no se sienta como a un lado, ¿no? Porque, pues, y vuelvo y lo repito, porque en ningún momento quiero subestimar ninguna emoción o ningún sentimiento, pero hay otros, si tienen más hijos o su esposo o algún familiar que están necesitando de la mamá en este caso, y pues que esté tan enfocada en lo que dejó de hacer, en lo que ya no está, en lo que ya fue, que no se puede cambiar, pues sí es bueno en poderles dar esto, ¿no? Que se está necesitando. Sí, porque hay mamás que caen en una profunda depresión y se olvidan que si tienen más hijos, yo no tenía más hijos, si tienen más hijos se olvidan de eso. Entonces yo pienso que la vida sigue adelante y que eso que dejaste de darle a ese que se fue, dáselo a los otros y restaura tu vida emocional y sigue para adelante y perdónate. Perdónate recordando las cosas lindas que le diste al ser que ya partió. Claro. Y bueno, y eso es muy importante, perdonarse a uno, como hablábamos ahora de culpa, perdonar a Dios, o sea, y lo digo o sea, no porque Dios haya hecho algo malo, pero como en estas situaciones uno, ¿por qué Dios? Porque en cambio esta persona que es mala, a esta persona no le pasa y uno lo toma personal. Entonces también como que, pues aún pedirle perdón a Dios, llegar a un punto donde decirle, Dios, perdóname porque pensé que esto fue personal, ¿no? Y vuelvo y lo repito, no es fácil decirlo, pero Dios, lo que tú decías ahora, sabe por qué hace las cosas, a través de estas situaciones nos fortalece, sabemos que está en un mejor lugar, como decías ahora, o sea, uno no los quiere ver acá sufriendo, y yo creo que una de las cosas más hermosas es saber que en algún momento te vas a volver a encontrar con Él, ¿no? Es saber que ya sea que tú dejes este mundo o que Jesús vuelva, pero como que te vas a volver a encontrar con tu hijo, ¿no? Correcto. Es que mira que yo fui a un grupo de apoyo, mi hijo tenía 6 meses de haber fallecido y alguien me habló de un grupo de apoyo, una psicóloga que es aquí famosa, dije, bueno, voy a ir. Y cada persona da su testimonio y se paró una señora que dijo,
que a su hijo lo habían matado hacía 6 años y se paró y dijo, y yo no perdono a Dios. Me pareció tan triste porque mi hijo había muerto hacía 6 meses, el hijo de ella hacía 6 años, ella seguía en luto, ella seguía, o sea, muy duro, ¿sí? Y Como yo le estancada, decía, pobrecita, no perdonaba a Dios. Sí. Entonces, me pareció muy, muy difícil para esa señora que está, o sea, se quedó en el duelo, se quedó ahí, no solo porque no se perdonó a ella, sino perdonar a Dios, por favor, ¿cómo le vas a pedir al que nos hizo, al hacedor? ¿Qué le tienes que perdonar a Dios? Entonces sí es complejo. Claro. Y digamos esto que Sí. acabas de decir, pediste ayuda, obviamente, porque hay veces uno dice, no, yo tengo mi relación con Dios, yo puedo entrar en oración y yo sé que Él me va a ayudar y me va a fortalecer. Y sí, obviamente hay que hacerlo. Pero definitivamente otra de las cosas que hay que hacer es físicamente salir a pedir ayuda, ¿no? Lo que acabas de decir de Sí. que, pues, que fuiste a un grupo. ¿Podrías compartir algunas estrategias efectivas que hayas visto que te hayan ayudado en todo este proceso para que le ayuden a las mamás a encontrar ese consuelo y esa aceptación durante este proceso tan difícil? Yo creo que una de esas es eso, ¿no? Buscar apoyo. En mi caso, pues yo fui solamente una única vez a ese grupo, no Mm, volví. Yo busqué apoyos en mi iglesia, en la comunidad donde me mm, congrego, porque sentía que pues profesamos, digamos, la misma fe, digamos que es un apoyo espiritual ahí, eso por un lado. Por otro, por ejemplo, estrategias para superar esto, no aferrarse a lo material. Sí, a veces uno cuando se muere un ser querido tarda en sacar sus cosas, ¿sí? sí. O te vuelve a la mente. Un día me pasó que estaba limpiando algo y encontré un juguetico dentro de un florero. Y ya habían pasado tiempo, pues que obviamente me puse a llorar, Mm, pero de pronto sacar pronto las cosas del hijo y regalarlas a alguien que las va a utilizar y no apegarte al juguete, a las cosas materiales como reteniendo la vida, ¿sí? mm, Sino que pensar que esto hizo feliz a mi hijo, va a ser feliz a otro, ¿sí? Sí, como despejar tu mente. Y si tienes alguna actividad, si trabajas, pues el trabajo ayuda mucho, tener la mente ocupada o algún hobby. Ese tipo de cosas ayuda mucho también a superar todo este tema, ¿no? ok, Pero pensaría que es eso, ¿no? Y buscar grupos de apoyo, sobre todo en la búsqueda del grupo de apoyo, mira bien qué buscas, ¿no? Porque claro. uno puede caer en sitios equivocados Mm, y eso es delicado, porque a mí me pasó que una amiga me dijo que ella era amiga de una medium y que se wow, quería, nos claro. contactábamos para que yo me comunicara con mi hijo. Mm, Entonces me pareció tremendo y muchas mamás de pronto desorientadas mm, pueden caer en eso y esas cosas no le agradan a Dios. claro. Entonces hay que tener cuidado donde se busca apoyo. Si te congregas Mm, en alguna iglesia, búscala en tu iglesia, mm, con amigas de tu iglesia o con gente que profese una sana doctrina, diría yo, mm. para no de pronto, si estás mal, quedar peor, ¿no? Sí, exacto. No, no, y sabes que eso que dices me parece tan claro porque, y tienes, o sea, tienes tanta razón porque hay mamás que de pronto van a estas situaciones por desesperación. Ahora que lo mencionaste, recuerdo que mi mamá, justo ella fue profesora, ella tuvo un jardín infantil y recuerdo que ella tuvo una niña que tuvo cáncer y la mamá para que y la mamá para que se sanara hizo de todo, o sea, fue al brujo, fue Sí, hasta a, brujería. ¿cómo se llama este? Un doctor, que en algún momento fue doctor y listo, chévere, pero murió y le estaban rezando a él. Y entonces le decían, vaya y consiga esto que te voy a decir, así fue, popó de chulo, y lo tienes que hacer y desesperada por hacer, pero entonces hasta qué punto, eh, o sea, como que no involucramos a Dios o ya lo hacemos en nuestras fuerzas, movemos otras cosas como decías, o sea, si las cosas están mal, como que lo que uno hace es coger el polvo y lo Quedas alborota peor. más y entonces es peor. Entonces, para que pues definitivamente podamos ir a las cosas correctas, porque pues estas cosas son de oscuridad, lo que tú decías no agradan a Dios y pues que Dios nos ayude, porque yo sé que una mamá desesperada puede hacer lo que sea, Lo pero que lo sea, sí. importante es saber como que, bueno, Dios, esto te agrada a ti, quieres esto y rodearnos bien, ¿no? Y no pues llegar a esos malos consejos
que se entiende que una mamá puede estar desesperada, pero definitivamente no es lo mejor y lo que va a hacer es como empeorar las cosas, porque definitivamente Exacto. existe un mundo espiritual. Entonces, con eso hay que tener respeto, Tener ¿no? cuidado. Exacto, sí. Te quería Sí. preguntar, ahora que hablabas de las cosas físicas, ahora que mencionaste que has vivido en tu apartamento toda la vida, ¿cómo fue para ti eso? Porque creería que unas cosas, no sé, como para superar, uno puede decir, no sabes que me voy a mudar, me voy a ir de acá para poder refrescar mi mente. ¿Cómo fue para ti eso de que siempre estuviste en el mismo lugar y entonces sabías, ah, mi hijo jugó acá, aquí estuvo mi hijo? ¿No fue difícil para ti? Al principio sí, al principio como que yo llegaba y empecé yo con el objetivo de mudarme. Entonces íbamos con mi mamá todos los sábados a buscar apartamentos por la zona, pero no encontraba como Mm, nada que se comparara a lo que ya tenía. Dije, no, como al año dije, no, me voy a quedar ahí, más bien le doy otro aire, ¿sí? mm, Le doy otro aire, le cambio cosas, lo he ido remodelando con el tiempo, pero me quedé acá y no sé, o sea, yo pienso que Dios me ha dado tanta paz que a mí hasta me da pena a veces porque, sí. sí, porque la gente no entiende. Eh, yo desde el día que él murió, yo entré a su cuarto, lo vi lleno de juguetes, pero como que entendí que ya no estaba ahí. Mm, Sí, y él murió en octubre y en diciembre me acuerdo que con la señora que nos trabaja, que ella nos ha acompañado toda la vida, wow. las dos nos pusimos a sacar la ropa. No lo hice sola, Mm, no lo hice sola, lo hice acompañada. mm, Saqué la ropa, saqué los juguetes y se los llevé a otra amiga que tenía una fundación que sabía yo que iba a ser feliz a alguien. O sea, limpié el cuarto y le di otro aire. Eh, entonces no ha sido, para mí no ha sido tan difícil, ¿no? En ese sentido. Eh, pero al principio sí pensé de verdad mudarme, pero no, aquí mm. sigo todavía. Aquí sigo todavía, ya llevo aquí como 20, no sé, 28 años, algo así. Yo creo que al año, yo me mudé aquí y al año murió mi hijo. Wow. Sí, yo me mudé aquí en el 95 Ok. y Y él murió en el yo creo 96. que lo más importante es que lo hayas superado de corazón, ¿no? Porque hasta de pronto hay mamás que se mudan a 10 lugares diferentes y todavía no han podido Y sanar. todavía llevan el luto. Ujú. Exacto, siguen con el luto y eso. Entonces es respetable. O sea, si alguien que nos está escuchando se mudó 10 veces, otro uno, o sea, ahora dijimos, todas las mamás viven un luto diferente, pero lo importante es poder ya llegar a un punto que se pueda superar. Nadie está diciendo que vas a olvidar a tu hijo porque obviamente nunca va a pasar, pero sí poder seguir con tu vida y repito porque es que este versículo me encanta, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque hay muchos casos en que muertes en los hijos, haya sido por lo que sea, nacen fundaciones, nacen cosas donde Sí, mamás o familias empiezan a ayudar a otros que están pasando por lo mismo, que tuvo una enfermedad, no sé, que era muy nueva y no hay estudios de eso, entonces empiezan a moverse. Entonces pasa en eso, o puede que no haya llegado a la muerte, pero que tengan hijos que tengan alguna enfermedad y quieren como ayudar a otras familias, ¿no? Por ejemplo, sí, pensaba correcto. en familias que enlutan porque su hijo falleció ahogado. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísimas campañas de eso. Dicen que uno de cada 5 niños menores de 5 años muere o tiene accidentes de ahogamiento. Entonces, por ejemplo, Mm. yo vivo en Florida, en el sur de la Florida, tengo 2 niñas pequeñas. Justo la semana pasada mi hija empezó, la chiquita, la de 2 años, empezó a nadar. Entonces, para mí eso fue, y, y, y no sé, como que yo creo que en esos casos, por ejemplo, lo que hablábamos ahora es cuando llega la culpa, si hubiera estado pendiente, sí, y obviamente, o sea, sí, pero lo importante es seguir adelante y pedirle esa fortaleza a Dios para, pues para salir de estos momentos que duelen tanto, porque en ningún momento nadie dice que no duelen, obviamente. Por eso al principio decíamos, yo creo que este es el tema más difícil para hablar de uno como mamá. Una cosa que tú dijiste ahora, cuando tú tuviste a tu segundo hijo, que tú sentiste que fue una restitución de Dios. De pronto, no sé, las mamás que pasan por esta situación no quieren que le toquen el tema porque puede que digan es que en ningún momento él me está reemplazando a mi otro hijo, pues porque obviamente son dos cosas completamente diferentes. Entonces, ¿cómo puedes explicar eso que sientes de que fue una restitución de Dios? Yo siento que Dios quita, pero también da. Mm, O sea, digamos, Juan Sebastián murió,
pero cuando yo quedé embarazada yo lo veía como que Dios me está dando la oportunidad nuevamente de ser mamá, no reemplazándome a Juan Sebastián por Santiago, no, Claro. porque son además muy distintos, pero es la posibilidad de volver a dar ese amor, de volver a ¿qué te digo? Sí, a ser mamá nuevamente, a vivir lo que dejé de vivir, que se truncó a los 5 años. Entonces es como que Dios restituye esa posición de mamá, ¿sí? No, o sea, me devolvió otro hijo, siendo distinto, pero me dio la posibilidad nuevamente de volver a vivir lo que dejé, lo que se quedó truncado. En eso es que yo lo veo como que Dios restituye, Dios te devuelve a 100 por 1, ¿sí? Tú dejas algo que el Señor te pide que dejes algo porque te va a traer otra cosa. Entonces, pienso que es eso, ¿no? Él devuelve a 100 por 1 y para mí Santiago ha sido eso, ¿no? Ha sido el hijo maravilloso, el hijo que no pude disfrutar, que murió muy, muy chiquito y ahora pues realmente tenemos una muy buena relación, Claro. ¿sí? Y bueno, mira, ya en nuestros últimos minutos, em, obviamente en todo ese tiempo que estuviste pasando, yendo a la clínica, en las quimioterapias, como decías ahora, fue muy agotador, porque entonces, sí, o sea, obviamente tiene muchos sacrificios, no solo tuyos, los de tu esposo, y, y obviamente, aunque tenías a Dios en el corazón, Él te estaba fortaleciendo, me imagino que era una montaña rusa de emociones, había momentos en que te sentías muy, muy, muy triste. Dime, ¿qué mensaje le puedes dar a esas mamás que están en ese punto? Porque a veces uno dice, ah, no, ya superé el luto y estás bien y después otra vez vuelve y baja, porque esto no es así una línea recta, sino es como así, ¿no? Sí. Entonces, las mamás que en este momento están justo en el lugar, en el punto más bajo, ¿qué les puedes decir y cómo tú superaste esos momentos, esas palabras que Dios te dio, esos versículos, en qué te agarraste, cuál fue tu refugio seguro? Para mí el refugio seguro fue el Señor, su palabra, Mm, sus promesas. mm, Yo me apropié de las promesas del Señor. Tengo muchas, pues, de una que tengo acá que recuerdo es el Salmo 27:5, que Él me dijo, porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. O mm, sea, el Señor siempre nos está ahí en tu día triste, cuando tú te sientes realmente con los brazos caídos, Él está ahí. O sea, sentir que el Señor siempre está a tu lado. El Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra mm, fortaleza, mm, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. O sea, yo me pegué a la palabra del Señor, no importaba lo que dijeran los médicos, lo que fuera, yo siempre traía a memoria estos versículos. Entonces yo creo que yo le podría decir a las mamás que se peguen al Señor, que si son creyentes, lean la palabra, lean los salmos, lean los proverbios, y se peguen y saquen esas promesas lindas que el Señor tiene ahí y se las apropien, ¿no? Yo les diría eso, que sientan la presencia del Señor permanentemente en sus vidas. mm, Y digamos, y lo que te decía, y luego de que murió mi hijo, el Señor me regaló la promesa de Isaías 43:18, ujú. que dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, Wow. ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. O sea, el Señor ya te dice, deja el pasado atrás, Mm, si tu hijo ya murió, ya déjalo atrás, Él está en un lugar maravilloso, Él va a hacer cosa nueva. mm, Y por eso yo digo la restitución, Él trae cosas nuevas, trae un hijo nuevo, mm, distinto, trae cosas nuevas a tu vida y eso hay mm. que dejarlo llegar. Pero uno no lo deja llegar, sino déjalo el pasado atrás. Claro, amén. ¿Ves? Sí. Rocío, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por abrirnos tu corazón, gracias en serio por ser esa atalaya para tantas Te, mamás que te quiero están... compartir Ujú, un libro, si lo pueden conseguir allá. A mí me lo regaló una prima que ok, vive en Atlanta, ujú, que se llama Mommy, Please Don't Cry. Es ok, como un cuento, pero es una mamá que se le muere su hijita mm, y ella lo relata en un cuento. La hijita le cuenta dónde mm, está, que está en el cielo. mm, Es bellísimo
por si de pronto las mamás que nos están oyendo lo pueden conseguir. Creo que es ok. una ayuda invaluable, Listo. porque te habla del cielo, del lugar maravilloso donde están. Ok, no, es espectacular y ahí lo pondremos en las redes sociales también. Rocío, muchas gracias por tu tiempo, gracias a todas las mamás que nos escucharon, que estuvieron acá con nosotras. Recuerden, Dios siempre está fortaleciéndolas, pero busquen ayuda, no pasen este duelo solas, no crean que todo lo puedan, porque estos son los momentos en que más necesitamos rodearnos bien, ¿no? Porque no es rodearnos de cualquier persona, estar bien rodeadas. Ya saben, esto es Wow Moms y recuerden que ustedes son las mejores mamás que sus hijos pudieron tener. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @cbclavoz.